Yo sé que te gusta hablar de la vida de los demás, así que hoy vamos a hablar de la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos. La yerba está cara, pero suscribirse es totalmente gratis. Hacelo. Al comienzo del libro de Hechos, Lucas nos relata que Jesús les anuncia a sus discípulos que ellos les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos nos relata cómo eso comenzó a cumplirse. Como habíamos notado anteriormente, los primeros cristianos eran judíos. Entre esos judíos había algunos más ortodoxos, a los que se llama hebreos, y otros que simpatizaban más con la cultura helénica, a los que se denomina griegos. La persecución, en primer lugar, había sido hacia esos cristianos de cultura helénica que, a causa de eso, se dispersaron por distintos lugares llevando el Evangelio y convirtiéndose así en los primeros misioneros. Ya a partir del capítulo 8 de los Hechos vemos que el foco pasa de estar en Jerusalén a estar en toda Judea y en Samaria, como bien había anunciado Jesús. En el capítulo 9 vemos que ya había cristianos en ciudades más alejadas como Damasco. E incluso después de la muerte de Esteban, hubo cristianos que llegaron hasta Chipre, Fenicia y Antioquía. Todos estos primeros cristianos en la dispersión eran también judíos, ya que los discípulos se dirigían en primer lugar a las sinagogas a predicar. Pero el cristianismo rápidamente cruzó los límites del judaísmo y vemos que los gentiles también comenzaron a creer en Jesús. El primer ejemplo de esto lo tenemos en un centurión, un comandante del ejército romano, que se convierte al cristianismo junto a toda su familia. Al enterarse de esto, la iglesia en Jerusalén se asombró, viendo que Dios también había otorgado a los gentiles arrepentimiento para vida. Algo similar pasó en la ciudad de Antioquía, y nos dice el texto que cuando Bernabé fue a ver lo que pasaba, vio la gracia de Dios y se regocijó. Vemos entonces que el cristianismo rápidamente comenzó a ser creído por los gentiles y que esa obra fue en primer lugar eh, obra de esa ala helenista del cristianismo, aunque la iglesia en Jerusalén también aprobaba esto. Como habíamos dicho, los primeros cristianos eran judíos y seguían viviendo como judíos. Pero, ¿qué pasaba con aquellos gentiles que habían creído en Jesús? ¿Ellos también debían seguir las costumbres judías? Este debate fue lo que derivó en el Concilio de Jerusalén, como lo conocemos, y que podemos encontrar en Hechos capítulo 15. La decisión de la Iglesia fue no imponerle a los gentiles cargas como la circuncisión, por ejemplo, pero sí decirles que tengan ciertas prescripciones que principalmente tenían como fin garantizar la unidad entre la Iglesia y evitar conflictos entre los gentiles y los judíos que habían creído en Jesús. También para promover esta unidad es que Pablo juntó ofrendas en las iglesias gentiles para ayudar a la iglesia de Jerusalén en tiempos de persecución. Sin embargo, como es notorio en el Nuevo Testamento, seguía habiendo cristianos judíos que decían que era necesario guardar toda la ley de Moisés y circuncidarse para ser cristiano. Este fue un conflicto que llevó mucho tiempo. Enfoquémonos en la obra de los apóstoles en particular. En primer lugar, tenemos a Pedro, la figura principal de la primera parte del libro de los Hechos. Si bien Pedro representaba a esa parte ortodoxa del cristianismo judío, pronto Dios le mostró a través de una visión que para él no había distinción de personas y fue uno de los que declaró a favor de no imponer cargas a los gentiles que ni siquiera los judíos ni sus padres habían podido llevar. Como podemos deducir de sus cartas, Pedro tuvo su ministerio principalmente por Asia Menor, en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en la provincia de Asia, en Capadocia.
Aparentemente, Pedro se dirigió hacia el oriente, mientras que Pablo se dirigió al occidente. Luego de su milagrosa conversión, Saulo de Tarso, llamado desde entonces Pablo, se convierte en el personaje principal de la segunda parte del libro de los Hechos. El relato nos dice que Bernabé lo fue a buscar a la ciudad de Tarso y desde ahí se fueron a Antioquía, donde predicaron durante un año y donde a los cristianos se los llamó así por primera vez. La Biblia registra 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y es posible que haya realizado un cuarto viaje. En esos viajes estuvo acompañado en primera instancia por Bernabé y luego por otros acompañantes, y expandió el Evangelio de una forma notable, desde Asia, pasando por Chipre, Roma y tal vez llegando incluso hasta España. La premisa de Pablo era predicar al judío primeramente y también al griego, es decir, que Pablo se dirigía en primera instancia a predicar a las sinagogas y luego también a los gentiles. Pero debemos tener en cuenta que a la mayoría de lugares a los que Pablo llegaba ya contaban con testimonio del Evangelio, ya había cristianos en esos lugares. Y esto es de destacar porque si bien la Biblia se centra en algunos pocos personajes, como Pedro, Pablo, también en la obra de Felipe, también en otros como Apolos, Marcos y Bernabé, también podemos ver detrás de eso la vida y la obra de muchos cristianos de forma invisible que expandieron el Evangelio por todo el mundo conocido y que algunos iban como misioneros y otros simplemente llevando el mensaje de Cristo a través de todo lugar donde sus circunstancias personales y laborales los llevaban. ¿Qué pasó con los apóstoles? El Nuevo Testamento nos dice que Jacobo, el hermano de Juan, fue martirizado muy temprano en la historia. En cuanto a Pedro, hay una tradición que se ha extendido sobre que él fue el primer obispo de Roma. Sin embargo, los registros más antiguos con los que se cuenta no lo mencionan en la lista de obispos de esa ciudad, por lo que no podemos afirmar que él haya sido el fundador de esa iglesia. Sin embargo, hay registros que confirman que Pedro efectivamente predicó en ese lugar y fue martirizado bajo la persecución de Nerón. Algunos dicen que fue crucificado boca abajo. Hay cierto indicio de esa crucifixión en el Evangelio de Juan. En cuanto a Pablo, el relato de los hechos lo deja bajo una especie de arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Y hay algunos que dicen que fue muerto en esa misma ciudad y que murió decapitado bajo la persecución de Nerón. Pero también hay indicios de que efectuó un cuarto viaje misionero, como decíamos, llegando hasta España. Una versión que armoniza estas dos posturas es que el apóstol Pablo fue liberado de ese arresto domiciliario, realizó un cuarto viaje misionero y luego fue arrestado nuevamente bajo la persecución de Nerón, donde sufrió el martirio. El caso de Juan es complejo porque al parecer había en la iglesia más de un líder con ese nombre. Hay una tradición que dice que Juan murió martirizado en Roma, siendo echado a una olla de aceite hirviendo. Pero también por esa fecha vemos que se escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. Otra tradición fidedigna nos dice que Juan regresó del exilio a Éfeso, donde siguió enseñando y murió alrededor del año 100 después de Cristo. Papías de Hierápolis, un escritor del siglo II, nos dice que hubo 2 Juanes, uno el de la camisa negra y el otro el que le pide a Dios. Papías de Hierápolis dice que había 2 Juanes, uno el apóstol y evangelista y otro el anciano de Éfeso. De ser así, tenemos 2 autores distintos, uno el del Evangelio de Juan y otro el de Apocalipsis. De todos modos, sea como sea, sabemos que existía un anciano en la ciudad de Éfeso que tenía autoridad apostólica. Tal vez hayan sido 2, tal vez fue la misma persona.
Hacia finales del siglo II comenzó una tendencia de que las iglesias más importantes querían tener una fundación apostólica directa, lo que dificulta saber qué pasó realmente con los apóstoles. La iglesia de Alejandría dice haber sido fundada por Marcos, mientras que la iglesia de Constantinopla dice que Felipe fundó la iglesia de Bizancio, que era la ciudad que se encontraba antes en lo que luego fue Constantinopla. Existen otras muchas tradiciones en cuanto al trabajo de los apóstoles. La llegada del cristianismo a España es explicada en parte a partir de este posible cuarto viaje misionero de Pablo. Pero hay otras dos tradiciones al respecto, una que dice que quienes fundaron la iglesia en España fueron enviados de Pedro y otra que es mucho más popular que dice que fue Santiago quien fundó esa iglesia, aunque estas últimas dos tradiciones no tienen registros anteriores al siglo V. También hay una fuerte tradición que afirma que Tomás fundó la iglesia en la India. Si bien el Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo, está plagado de leyendas y fantasía, es posible que el núcleo de la historia tenga cierto grado de verdad y efectivamente Tomás haya llevado el Evangelio hasta ese lugar. Se cree también que Simón el Celote se dirigió al norte de África, que Andrés se dirigió hacia Grecia y Asia Menor, Mateo a Etiopía, Judas Tadeo a Persia y Bartolomé anduvo entre Armenia y la India. Sabemos con certeza que los apóstoles realizaron viajes misioneros, aunque es difícil determinar las rutas por las que anduvieron. De todos modos, el resultado de la obra es evidente, ya que vemos que el Evangelio se expandió rápidamente por todo el mundo conocido, aunque también es digno de mencionar que más allá de la obra de los apóstoles hubo otros muchos cristianos que colaboraron en la difusión del mensaje de Cristo. También vemos que el cristianismo halló mayor aceptación en Occidente. Vemos que el libro de los Hechos nos muestra cómo se va desarrollando un camino desde Jerusalén hasta llegar a la capital misma del imperio en Roma. Hemos hablado de la expansión del Evangelio por todas partes e hicimos referencia a la importante obra de los apóstoles, pero también dijimos que la gran parte de esa evangelización se debió a cristianos anónimos. Por eso vamos a hablar un poco de cómo era la vida de aquellos primeros cristianos. Si bien hubo entre esos primeros cristianos grandes pensadores, grandes maestros, grandes defensores de la fe, lo cierto es que la mayoría pertenecía a los estratos más bajos de la sociedad. Para los pensadores de la época, los cristianos eran una gentuza sin instrucción y cuyas ideas solamente tenían asidero en las cocinas, en los talleres, en los mercados y no en los foros ni en las escuelas. Y lo más probable es que esos pensadores tengan razón. Vemos que Jesús desarrolló su ministerio principalmente entre pescadores, entre prostitutas, entre discapacitados. Entonces, no es una locura esto que decían los pensadores. De hecho, como hemos visto, el cristianismo, en primer lugar, fue recibido principalmente por los más vulnerables, por los esclavos, por las mujeres, por los trabajadores manuales, por los herreros, los carpinteros, todas esas ocupaciones que eran despreciadas en aquella época. Entre estas personas se desarrollaron leyendas sobre la vida de Jesús, sobre todo sobre la niñez de Jesús, para alimentar la curiosidad de las personas justamente. Pero fue también entre estas personas más básicas, por así llamarlas, que la fe también se mantuvo más fuerte en ciertos aspectos. Mientras los grandes pensadores cristianos, los grandes defensores de la fe, buscaban demostrar que el cristianismo no se oponía a la política imperial, estos cristianos más comunes tenían muy en claro que los intereses del mundo eran contrarios
a los intereses de Dios. Del mismo modo, así como muchos apologistas, muchos maestros espiritualizaban de más la esperanza cristiana, entre los cristianos comunes se mantenía la esperanza de un reino venidero, de un reino que iba a sustituir por completo el orden de injusticia que imperaba en ese entonces. Estos elementos puros del cristianismo luego se fueron perdiendo a medida que el cristianismo fue ganando lugar en el poder. Como decía el apóstol Pablo a los corintios, los cristianos de ese lugar no eran sabios, ni ricos, ni poderosos, sino que de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, había escogido Dios a los suyos. Y de esas personas se componía las comunidades cristianas. La vida social de los cristianos era totalmente distinta a la de los paganos, pero no en términos sociales. Ellos atravesaban la misma situación de pobreza que sus contemporáneos, pero atravesaban todo eso con una esperanza distinta, con una cosmovisión totalmente distinta. No había diferencias entre los primeros cristianos. Efectivamente, no había esclavo ni libre, no había varón ni mujer, no había judío ni gentil. Cuando alguien se convertía al cristianismo, se encontraba rodeado de hermanos, rodeado de iguales, que no hacían distinción de personas entre sí. El contraste entre los cristianos y los paganos era enorme en cuanto a la forma de ver el mundo y de ver a las personas. Los cristianos mostraron un especial interés en los necesitados. Ya lo vemos con el apóstol Pablo recogiendo limosnas entre los cristianos, que muchos de ellos no tenían grandes riquezas, pero aún así colaboraban con los necesitados de la iglesia en Jerusalén. Esto se fue viendo a través de la historia. Por ejemplo, en el siglo III, cuando la epidemia asoló el norte de África, los paganos abandonaban a los enfermos y a los moribundos en las calles y despojaban de los bienes a los muertos. Muy por el contrario, los cristianos se mostraban prestos a compartir sus bienes con los necesitados, a cuidar de los enfermos y también a enterrar los cuerpos que eran abandonados en las calles. Como habíamos dicho en videos anteriores, las mujeres eran consideradas intelectualmente inferiores en ese contexto cultural. Eran valoradas solo en relación a los hombres, o sea, eran valoradas en cuanto eran esposa de o hija de. Muy por el contrario, el cristianismo mostraba dignificación de la mujer desde el mismo ejemplo de Jesús, y es por eso que las mujeres tuvieron un rol muy importante en los primeros años de la iglesia. Los primeros ejemplos los encontramos en Ana, en María, en los evangelios, pero también vemos en las cartas de Pablo cómo él destacaba la labor de muchas mujeres, no solo en las tareas de cuidado, no solo en la hospitalidad, sino también en la propia expansión del evangelio. Durante las persecuciones vemos muchos grandes ejemplos de fe que tuvieron como protagonistas a mujeres. Perpetua y Felicitas son dos de los ejemplos más memorables de martirio. Y no solo eso, sino que durante todos esos primeros siglos de la Iglesia, no solamente que el cristianismo dignificó a la mujer, sino a la familia en general, puso un especial énfasis en la importancia de la familia. Debemos decir que durante los primeros siglos no hubo un intento por emancipar a los esclavos. Esto no se dio sino hasta el siglo IV. Sin embargo, también tenemos que decir que bajo el cristianismo la condición de los esclavos mejoró notoriamente. Se promovía la relación de igual entre los creyentes.
sin importar su condición de esclavo o libre. Para esto, a los cristianos que eran esclavos se les inculcaba que sirvieran a sus amos como al mismo Cristo, y en el caso de los amos que traten a sus siervos como lo mandaba su profesión de fe, con amor. Esto lo podemos ver claramente en la carta que le escribe Pablo a Filemón con respecto a su esclavo Onésimo. Bien, de esta forma hemos analizado a grandes rasgos cómo fue esa primera expansión del cristianismo y cómo era la vida social de esos primeros cristianos. En los próximos videos nos vamos a enfocar en cómo era el culto de esos primeros cristianos y cómo era la organización de esa iglesia primitiva. Así que si el video te gustó, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal que es gratis, activa la campanita así no te perdés ningún video, déjame tus comentarios y te invito a ver el otro contenido del canal acerca de teología sistemática, panorama de la Biblia, interpretación de la Biblia o prédicas. Nos vemos en la próxima.